cuesta a veces conocerla y si la conocemos, a veces la conocemos como una fuerte carga de prejuicio. Para cualquier lado, para un concepto del lado que sea. Pero una carga de prejuicios que hemos heredado de nuestros padres, de los lugares donde hemos educado, de los ambientes que hemos frecuentado, de los credos en los que hemos participado, y al final esa carga de prejuicios no fue una fácil para poder ver esa realidad. Hay un escritor que alguna vez lo ha leído, Saramago, que tiene un texto que se llama Ensayo sobre la ceguera, que puede ser una película también, y termina ese texto con una frase que a mí me impactó mucho cuando él dice que muchas veces vemos, pero viendo no vemos. Entonces, juego de palabras y yo vivo en el campo, en la comuna de La Pintana, y en la mañana a veces temprano, sobre todo en la semana que me tocaba por oscura, he ido plantando unos nogales, el pequeño camino que había plantado, y recojo nueces. Cuando vengo de vuelta, he creído recoger todas las nueces que había caído. Y comienzo a mirar y hay muchas que no las he visto. Y me da una reflexión profunda diciendo cuántas veces uno pasa por el lado de las personas y no ve a las personas, no ve las realidades, no conoce los lugares que a veces frecuentan. No sé si alguno de ustedes se educó en el colegio que se va a cambiar ahora camino pasando para el lado de Chicureo cuando sube por la dehesa. El colegio el Grey House, claro. El Grey House, por ejemplo, invitaron a los apoderados que pasaban una charla y conversaba con ellos y ellos me decían, Benito, queremos ir a servir a La Pintana, queremos ir a servir. Y dije, chuta, pero al otro lado del río está uno de los peores CIMSE de Chile, donde están las poblaciones ermitas. ¿Por qué van a ir a servir a La Pintana? Teniendo traslado más allá de La Pintana. Ya, lo pueden hacer quizá otro universitario, pero ustedes tienen el colegio al lado. Júntense con el director de ese colegio, los profes también de ese colegio, y un buen colegio que está al lado de la vida porque no hay infraestructura, pero tiene unos peores CIMSE. A veces la realidad la tiene muy cercana y le cuesta mucho ver. Un exalumno de esta universidad, creo que era de facultad, que era el menor de una familia bastante numerosa que vivía arriba de la dehesa y tocó armarse muchos años atrás, Mediagua en el campamento Juan Pablo II, que fue hace hartos años atrás. Y yo le escuché un testimonio que él dio cuando ya estaba saliendo de la universidad. Y le tocó una mañana, como muchos de ustedes a lo mejor lo habrán hecho alguna vez, ir a esta población, en la mañana temprano, y llegaron con un grupo de compañeras y compañeros para colaborar con una familia. Y cuando tocan la puerta de la casa, iban a construir una Mediagua, una familia llegada de esa Mediagua. Había una Mediagua, había una al lado, que era para una hija que ya estaba con pareja y tenía un pequeño hijo. Y la persona que le abre la puerta era una nana de él que lo había criado por unos 20 años, 18 años o 17 años. Porque la mamá trabajaba, él era el último de los hermanos, entonces esta persona lo había criado. Y este chiquillo, cuando se pone a llorar, dice, ¿por qué vivía acá? Yo no sabía que vivía acá. Y él contaba esto. Bueno, y después le exigió a su hermano, le pidió que ya trabajaba en el alcalde, que esta persona que lo había ayudado tanto en la casa le tenía que ayudar a obtener su casa definitiva más o menos cerca de donde vivía. Y él comentaba que tantas veces le había pasado por ese campamento y que para él ese campamento era invisible. Y lo dijo súper fuerte, porque dijo, es invisible y desde que me di cuenta que yo vivía ahí, nunca más he dejado de mirar el campamento. Entonces, a veces uno le cuesta ver esa realidad. O ve la apariencia. Se puede encontrar una persona a lo mejor prepotente, de clase alta, baja, donde sea, y ve esa apariencia de prepotencia, y a lo mejor es un tremendo mecanismo de defensa para ocultar grandes actividades y debilidades como persona, o grandes necesidades que tiene esa persona. Entonces, el primer aspecto que yo los invito a que ojalá se empapen fuertemente en la realidad. Uno difícilmente puede trabajar por la justicia si no tiene dolor por las injusticias, o por lo inhumano. Entonces, ese dolor uno tiene que descubrir. No significa que no haya cosas buenas, hay muchas cosas buenas en Chile. Yo las veo, las vivo todos los días. Pero también hay muchas cosas que ustedes van a tener que cambiar de lo que nosotros construimos o lo que generaciones anteriores a nosotros construyeron, que pensando que lo hacían bien, hoy día han causado un daño. Ese es un primer aspecto. Una vez que uno conoce la realidad, hay un segundo aspecto que a mí me ha ayudado mucho, es cómo uno puede evaluar esa realidad. Yo lo llamo discernir, buscar esa realidad. A partir de lo que ocurre en la realidad, decir, ¿dónde puedo estar metido en esta realidad? ¿Cómo yo puedo aportar? Los que estamos acá, no todos tenemos vocación política, no todos a lo mejor tienen vocación de líder, no todos a lo mejor tienen grandes habilidades de relación humana. Entonces uno tiene que identificar qué espacio puede aportar. Y no ponerse una mochila que no tiene nada que ver con la habilidad de uno. Hay personas que se obsesionan por hacer algo y uno los ve muy amargados. Yo siempre me recuerdo
un estudiante de pura amigo que yo lo veía súper triste a él siempre. Yo lo agarré y dije, oye, si para ti es una carga estudiar para cura, sale de cura, porque si no lo va a pasar pésimo y después a la gente le va a causar un gran daño, no lo va a entusiasmar por Jesucristo. Y gracias a Dios salió de una hermosa familia de vida y un muy buen profesional, ¿ya? Y salió a tiempo, antes de ordenarse, antes de hacer el largo trayecto de los estudios. Entonces, la reflexión es, todo yo puedo aportar mis conocimientos, mi habilidad, mis capacidades, por lo que somos cristianos, los dones que uno tiene. ¿Ya? Y para eso tiene que hacer un discernimiento, tiene que hacer un proceso con el cual tiene que ver una reflexión de lo que uno tiene para aportarlo en ese territorio. A veces uno es muy compulsivo, ¿no es cierto? O muy impulsivo, que llega y ve la raíz, no hay que hacer esto, que se tira, y a lo mejor lo que está haciendo es que está causando gran daño a esa familia. Le está, al contrario, está generando vínculos de dependencia que después lo van a deteriorar, lo van a inhabilitar a esa persona. Les voy a poner algunos ejemplos en torno a ello. Bueno, lo tercero es, por supuesto, actuar, ¿ya? Y el actuar requiere de mucha perseverancia. En este gobierno, el gobierno anterior y el anterior, ¿no es cierto?, han entrado personas jóvenes a los gobiernos. Y no siempre, pero algunos de ellos he tenido buenas discusiones y conversaciones porque los conozco de su época de estudiantes de esta universidad de Chile o de la Mortal de otra universidad, con grandes intereses sociales y dicen, no se puede trabajar. No es necesario. Ya, pero no se pueden hacer cambios. El otro día me tocó uno que trabajó en una empresa privada muy buena, ya, donde están haciendo buenos cambios, que no, los cambios son muy lentos. Y bueno, todas las políticas sociales, todos los cambios empresariales, todos los cambios culturales son acumulativos, son lentos. Lo que tú vas construyendo hoy día va a permitir, ¿no es cierto?, el día de mañana. Si hoy día lo soñamos, ayer me parece que estaba en Perú trabajando y llegué esta madrugada, me parece que ayer el ministro de Transporte, por lo que había leído en la prensa, iba a lanzar el plan de Urbano de Santiago, con los trenes de cercanía, ¿no es cierto?, para Quilicura, para Melipilla, para Peñaflor, ¿ya? Entonces, uno dice, claro, son para el 2025, no sé qué año fijar. Bueno, si no se hace eso hoy día, y si uno no va haciendo pequeños pasos para lograr, no tendríamos el metro que tenemos. Si alguien no se hubiese atrevido a hacer el metro en la década de los 60, final de los 60, cuando se planificó, no lo tendríamos. Y el metro, ustedes, ¿no es cierto?, no habían nacido, pero para los que éramos muy chicos en aquella época, era un hoyo gigantesco al frente de la moneda, porque no se podía hacer, no sé cómo se hace hoy día con la tecnología que va bajo tierra, sino que había que hacer la tapa abierta. Era un caos, la Alameda era un caos. ¿Ya? Y un caos que duró muchísimos años, porque costaba mucho hacerlo. Entonces, si uno quiere efectivamente aportar para la justicia social y para la humanización, tiene que construir a largo plazo. Tiene que construir las políticas públicas a largo plazo, no de manera efectivista en un periodo, ¿no es cierto?, de un gobierno. Tiene que construirla, ¿no es cierto?, de construir políticas laborales a largo plazo. Hoy estamos en la celebración del 1 de mayo anticipado ahí en el templo y bueno, y si uno quiere construir políticas justas, laborales, ¿cómo las va construyendo? Bueno, miren cómo las han construido otros países. Nos llenamos del ojo frente a países de Europa del Norte como son Finlandia, Dinamarca, Suecia. Métanse ustedes en internet y vean la historia de las reformas educacionales de Finlandia. Partieron después de la Segunda Guerra Mundial, la gran reforma, el 52. Recién, el 75 me parece que se aprobó ya un plan común, ¿no es cierto?, un plan universal de educación gratuita para todos. Miren cómo hubo que trabajar fuertemente y en un país, no sé si tan pobre o casi tan pobre, por lo menos era más pobre que Argentina y más pobre que Uruguay, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y era más pobre que otros países cercanos a ese país, pero lograron construir porque un grupo de personas de distintos ámbitos comenzó a reflexionar acerca de una política social a la cual había que acceder de manera igualitaria de parte de los ciudadanos. Y que es la más importante que los bonos, que la transferencia económica, como las hacían en la Europa mediterránea, ¿no es cierto?, en España, Portugal o Grecia. Ellos optaron, ¿no es cierto?, por políticas universales de buena calidad para todos. Y eso se construyó en 30, 40 años. Entonces, lo tercero quiere decir que la acción que uno realice, uno sabe que es parte de un continuo. Y si no tiene conciencia de un continuo y ustedes se consideran redentores o redentoras o salvadores de otros, bueno, la verdad es que no van a hacerlo, necesitamos un grupo. Ya conocemos harto un grupo de locos, ¿no es cierto?, que nos han causado harto daño a la sociedad. Entonces, necesitamos personas que vamos dando la posta unos a otros para que efectivamente lo que se va construyendo se vaya modificando, vaya rindiendo frutos. Yo leía cuando llegué, vamos a ver, el pleno grande de cómo se ha ido modificando el espacio al servicio de ustedes. Bueno, cómo se va modificando el mundo para que efectivamente genere mayores espacios de justicia y un desarrollo más humano. ¿Ya? Entonces,
Entonces, tanto el ver, el conocer la realidad, el seguirlo, juzgarla y el actuar sobre ella, requiere, ¿no es cierto?, que uno lo haga también de manera colectiva, no lo puede hacer de manera aislada. Y le voy a dar, para concluir, 3 dimensiones que para mí en este momento son urgentes dentro del país, pero también fuera del país. La primera de ellas, que yo le he señalado, que ya se está haciendo algo, se hizo algo en el gobierno anterior, se ha hecho algo más en este gobierno, es el poder cambiar de una vez por todas la política de desarrollo urbano. No podemos seguir haciendo política segregando a la gente, que es una locura, es un suicidio para Chile. Cada vivienda en Bajos de Mena, según usted ha estado allá, yo creo que nos costó 400 millones de dólares. Cada una de esas viviendas costó por lo menos $2.000. O sea, habría sido mucho mejor que esas personas se quedaran, ¿no es cierto?, en terrenos caros de Peñalolén, o en terrenos caros de Las Condes, o en otros terrenos caros donde vivían ellos en sus campamentos. Y haber comprado el Estado sus terrenos y haber pagado cuidado el valor de sus terrenos antes de haberlo llevado a la periferia. Donde no había inclusive, ¿no es cierto?, redes sociales, no había escuelas, no había consultorios. Las primeras personas que llegaban allá, solamente 4 de cada 10 niños tenían escuela básica, 6 no la tenían, y tenían que salir de Buen Campo a buscar escuela básica a La Quintana, a San Bernardo, a La Florida, imagínense, salir de Bajo de Mena, que al fondo de Santa Rosa, para poder acceder, ¿no es cierto?, a la red de educación. El daño provocado ahí es, bueno, es inconmensurable, por supuesto que es reparable, pero es inconmensurable. Entonces, una de las primeras lógicas por la que yo quiero cambiar de la mirada que tienen de la realidad es que ustedes trabajen por la integración. En esta escuela se ha hecho un esfuerzo con un plan de integración, ¿no es cierto?, de alumnos, a lo mejor son alumnos que están aquí presentes. Bueno, ¿cómo eso lo pueden poner en práctica en una política habitacional, que es la política que más daño provoca a la sociedad, o que mayores beneficios provoca si la hacen de manera correcta? Y eso ustedes dirán, me dijeron, ya es imposible, la ciudad está construida. No, ustedes la pueden modificar. Nantes, que es una ciudad más chiquita que Santiago o Seattle en Estados Unidos, modificó su política habitacional y paso a paso fue destruyendo los bloques gigantescos que tenía, formando espacio. Se destruyeron varios de los bloques Bajo de Mena. Hace poco estuve con la fundación, con Fernando González, donde pasó una escuela en Bajo de Mena, en Puente Alto, de tenis para los niños, y donde habían derrumbado unos bloques que eran tremendos, podía estar un tremendo colegio, un liceo, o sea, un colegio hasta enseñanza media, o sea, se puede modificar los espacios, pero la nueva política nacional tiene que ayudarnos a integrarnos, no tiene que ayudarnos a segregarnos más. Entonces, y todas las acciones que realicemos, ¿verdad?, tanto, ¿no es cierto?, en el mundo empresarial, en el mundo público, tengan como la mira puesta en cómo logramos integrarnos. Todos los que estamos en la desconfianza, de la inseguridad que pueda haber, en Perú se quejan de lo mismo, pero ustedes saben que Perú y Chile comparten 2 cosas que son extremadamente tristes. Una de ellas son ciudades segregadas, Chile en eso tiene medalla de oro, ¿no es cierto? Y la segunda es escuelas segmentadas, en la cual Perú tiene medalla de bronce, medalla de plata, nosotros medalla de bronce en el mundo. Estamos entre las tres naciones con mayor segmentación educacional del mundo. ¿Qué significa segmentación? Que los ricos nos educamos con los ricos, la clase media con la clase media y los pobres con los pobres. Qué mundo más complejo, ¿no es cierto? Porque si yo no me encuentro con los en el sistema educacional, no comparto con personas, escucha que es difícil poder entenderlo. Para las personas que tenemos proximidad con la pobreza resulta más fácil entender y reconocer la dignidad del otro, la igualdad del otro y trabajar por la justicia y el trato hacia el otro si tenemos proximidad. Si no tenemos proximidad nos resulta más complejo, no por maldad, sino porque en nuestra cosmovisión no tenemos experiencia. ¿Ya? Yo soy psicólogo de profesión de esta universidad y estudiamos fuertemente cuando uno arma, ¿cierto?, su mundo simbólico, cómo eso lo hace en relación a las experiencias que tiene. Si te alejas de la experiencia es muy difícil. Yo me crié al lado de 2 grandes campamentos, el ejemplo del esfuerzo, que estaban en la guerra. Y vivía allá en Vitacura, Veracruz. Mi señora vivía al lado del campamento, al lado del club de fútbol. Y hoy día vivimos al lado de esa familia que fueron radicadas a 20 kilómetros de donde vivía gente. Y vivía donde está la casa de piedra, donde está la guerra, porque la guerra no existía, era un gran campamento, estaba bloqueada esa calle, y ahí había 2 grandes campamentos. El daño que se les provocó a esa familia llevándola a La Quintana es gigantesco, es inconmensurable. Generaciones de personas que cayeron en la droga, que perdieron los empleos, ¿ya? Y si eso ustedes lo pueden reparar, bueno, trabajen con esa integración. Lo segundo es que el grupo que más sufre hoy día de la desintegración son los jóvenes, las personas de la edad de ustedes. Y más de ustedes lo han aceptado, mis hijos lo han aceptado hoy día viviendo la comunidad de La Quintana. A mí me han amenazado de aceptarme y no me han aceptado, pero me han amenazado personas de la edad de ustedes, menores que ustedes.
Bueno, hay 600.000 jóvenes que no trabajan y estudian. No todos son de pobreza o pobreza extrema, de clase media, de clase alta. Pero, ¿qué hacemos todos los que estamos acá? El Estado de Chile tiene un camino bien populista desde el gobierno anterior y este gobierno, que es transferir cash a la gente. No a través de la pensión y todo, sino cash. Y desde el último año del gobierno pasado hasta el tercer año de este gobierno se ha transferido a la gente 1.100 millones de dólares. Cash. Si unos buenos actores del mundo privado, unos buenos educadores de la universidad o los técnicos, y unos buenos personas que estén vinculadas al mundo poblacional se hubiesen sentado, hombres y mujeres, junto con los jóvenes, a diseñar programas con un fondo de 1.100 millones de dólares, imagínense lo que habrían hecho en 4 años. O sea, por lo menos, yo calculo, viendo los programas en Europa, que 300.000 de estos jóvenes ya estarían estudiando y trabajando. Con la necesidad de mano de obra que tenemos hoy día en la minería, no sé, con todas las necesidades que tenemos. Si habríamos reclutado a gente espectacular del INACAP, de todos los otros institutos profesionales privados, que habían dicho, oye, diseñemos algo, miremos lo que hizo Holanda, miremos lo que hizo Francia, y al mismo algo. O sea, si no diseñamos algo para la inclusión desde el mundo privado, desde el mundo público, desde la sociedad civil para la inclusión de jóvenes, ustedes van a tener una sociedad mucho más insegura que la que nosotros vivimos. Y varios países de Europa lo están demostrando. Ustedes vean el desempleo juvenil en España, que sube, pero viene subiendo hace mucho tiempo, no ahora con la crisis, ya era algo antes. Muchos vivían de transferencia monetaria. Y lo tercero es que a ustedes les toca una tarea en la cual yo estoy involucrado, y a ustedes saben, varios exalumnos y exalumnas de esta universidad, que es entender que nuestra casa cambió. Se dice mucho que la caridad parte por casa. Bueno, nuestra casa ya no es Chile, nuestra casa es América, es Latinoamérica. Esa es nuestra casa. Nos vamos a comer todo el cobre que producimos, nos vamos a comer todos los salmones, todas las frutas. El mundo es nuestra casa. Un país tan pequeño como Chile depende del resto del mundo. No solo del cobre, depende de los salmones, depende de la fruta, ¿no es cierto?, de la celulosa. O sea, tenemos una alta dependencia. Si nos hemos globalizado en el comercio, ¿por qué no podemos generar acciones globales que efectivamente contribuyan a construir un mundo más justo? Fundamentalmente, para los que somos católicos, una vergüenza del continente donde sale el Papa, es el continente más injusto del mundo. Yo he escuchado hoy con harta vanidad esta semana como varios economistas dicen que vamos a llegar a los $20.000 de ingreso per cápita. Nosotros lo hemos escuchado en la televisión. Un montón de gente ha estado hablando. No solo formados en la universidad, en la Chile, todos han estado hablando de que Chile ya alcanzó a Portugal. Cuidado. Los $20.000 de ingreso per cápita los tenemos el 9% de los chilenos. Esa es la verdad. Y el promedio de ingreso. Pero solo el 9% obtiene $20.000 de ingreso per cápita o más. En Portugal lo obtiene el 53% de la población. Miren qué distinto. O sea, no podemos hablar que somos parecidos a Portugal si la distribución del ingreso es tan horrible como la que tenemos en Chile. Eso no se puede hablar. Tenemos mucho trabajo por delante. Y no solo en distribuir los ingresos cash, es decir, cómo distribuimos, sino en cómo hacemos para que la educación sea un trampolín para que las personas puedan obtener mayores cantidades de ingresos y que esa distribución efectivamente se vaya produciendo. Existen muchos caminos para poder lograrlo. Entonces, esa reflexión, si no la hacemos, va a ser muy difícil. Si no conocemos la realidad de América Latina o la realidad de otras partes del mundo, es difícil que sintamos que efectivamente tenemos una corresponsabilidad con lo que está ocurriendo en nuestro continente. Y este tercer aspecto se lo digo porque cuando volví de Perú, ayer volvíamos un montón de personas de la edad de ustedes que andaban mochileando. Me vine con una pareja que andaba mochileando por allá, que había ido pocos días y estudiaba. Ya se habían escapado una semana ya, y estaban estudiando en esta universidad. Y me venían contando lo que habían recorrido. Y estaban impactados por lo social, lo que habían visto, los pueblos originarios, los indígenas y todo. Yo decía, si somos capaces de capturar con nuestra experiencia todo lo que está pasando en nuestro continente, podemos modificar la realidad del continente, ustedes la pueden modificar. Pueden tener una mirada distinta acerca de los pueblos originarios, una mirada distinta acerca de la justicia social, una mirada, ¿no es cierto?, quizás menos ideologizada, menos panfletaria y a lo mejor menos de grupos de poder, y con mayor libertad pueden actuar en esa realidad. Esto tercero se lo digo no para tener una pomada, América Solidaria o otras organizaciones, América Solidaria es donde yo trabajo actualmente, sino para decirles, comiencen a pensar también en clave continental, no solo en clave nacional. Comiencen a pensar en lo que está pasando al otro lado de la cordillera. No nos podemos gozar cuando Argentina le va mal. No podemos gozarnos. Si Argentina le va mal, nos va a ir mal a nosotros.
pero parece no. O sea, si Argentina sigue yendo mal, un país que era muchísimo más rico de lo que hoy día y va bajando, no se lo vamos a afectar a nosotros. Nos afecta al país si está desordenado en Bolivia, si está desordenado en Perú. No sé si alguien leyó una pequeña noticia, desgraciadamente, en los diarios peruanos salió una gran noticia, 2 páginas completas, en el diario El Comercio de Perú, pero aquí en Chile salió una noticia chiquitita, que Hausmann, un gran economista que trabaja en Harvard, nos sacó la cresta esta semana en Perú. Dijo que Chile no va a servir para hacer el Tratado del Pacífico. Y que Chile, su gran espacio estratégico de desarrollo es el Pacífico. Es la gran alianza que tiene que incentivar. Y dio todas las razones económicas por las cuales lo tenía que hacer. Y que Chile no quiere hacer. Y dio todas las razones por las cuales Chile validosamente no lo quería hacer, desde el punto de vista económico. Y se cree que tiene mucho, pero su economía es extremadamente frágil. Se cree que tiene mucho, pero su desigualdad está protegida. Entonces, Hausmann, desde el punto de vista económico, solo con datos, nos sacó la mugre en esta conferencia que hubo del Tratado del Pacífico en Lima. Si nosotros logramos reflexionar acerca de eso, lo más probable es que podamos también comenzar a modificar las formas en las cuales nos vinculamos con los países. A ustedes les va a costar menos que a nosotros. A mí no me cuesta mucho, pero a mi generación le cuesta. Ya, o a la generación, ¿no es cierto?, mayores que yo, por distintas razones, ideológicas u otras razones culturales. Hay otras personas que tienen mayor libertad. Esto era lo que les quería comentar. Si tienen preguntas, comentarios, tenemos un ratito. Un poquito. Yo creo que nosotros vimos que se paga $3 millones. Somos países internacionales, por países que han pasado su plata, para hacer programas de cosas, para la educación, También en los diarios, principalmente acá, sino en Europa, muchas veces por ignorancia de los periodistas, se dice está en crisis el estado de bienestar. Eso está en los leyes. Pero los estados de bienestar no son los estados español progreso, es un tipo de estado de bienestar. Hay 5 familias de estado de bienestar. Unos son la Europa del Este, ¿no es cierto?, que vienen del bloque socialista, otros son la Europa del Norte, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, otros son la Europa mediterránea, católica, socialista, que Grecia, Portugal, y también consideran eso Irlanda. Irlanda siempre salvado al final por Inglaterra, tiene mucha relación. Bueno, cuando tú ves los estados de bienestar, ¿cuáles son los estados de bienestar que nosotros admiramos? Los cuales visitan los especialistas chilenos, no los economistas, pero sí en educación, en salud y en vivienda. Los estados de Europa del Norte. ¿Y qué opción tomaron los estados de Europa del Norte hace 20 años atrás? De entregar menos plazas, de entregar más oportunidades. Entonces, si tú me dijeras, ¿dónde yo había metido esos $1.100 millones? Jamás lo había entregado acá. Vivo en un sector popular. Esa parte de la plata, yo diría que no tiene que llegar a la gente. Pero lo peor que tú puedes hacer. Si esa plata lo que tú tienes que hacer es meterla justamente en lo que la gente pide. Y la gente pide 2 cosas. Métanse ustedes en la página web de la Fundación para la Solución de la Pobreza, en un estudio que se llama Voces. Y ahí está lo que pide la gente, porque hay 2 cosas: el circuito de oportunidad. ¿Cuál es el circuito de oportunidad? Educación de calidad, capacitación y trabajo con un salario digno. Eso es lo que te pide la gente. Antiguamente, más o menos el 35% de los chilenos decía que las transferencias económicas, según la encuesta CEP, ayudaban a salir de la pobreza. Eso bajó a 27%. Y hoy día, la última encuesta CEP, hace unos meses atrás, bajó a 18%. O sea, cada vez la gente cree menos que las transferencias económicas ayudan a salir de la pobreza. Porque son pan para día y hambre para mañana. Mucha gente aplaudió cuando se le sacó el 7% contributivo a la pensión de los viejos para poder pagar la salud. Bueno, ustedes no lo van a aplaudir, como ustedes tengan mi edad, van a decir, ¿por qué estos gallos desgraciados comunistas le quitaron lo contributivo a los pensionados? Porque van a haber tantos pensionados que ustedes no van a tener el dinero para poder financiar su salud. Y las pensiones van a ser mucho mejor que ahora, van a ser el doble o el triple. Esa es la historia de Europa, o sea, no seamos ciegos a eso. La pensión era 36, se duplicó hace tanto, es muy malo por supuesto, pero va a seguir aumentando, si vamos por el mismo camino al centro de Europa. Entonces, tú, si tienes un sistema de salud contributivo, tienes que dejarlo contributivo, si no, saca, y lo voy a financiar con los impuestos, aumento los impuestos generales y el sistema de salud lo financia con los impuestos generales. Esa es una regla sana, tú puedes decir eso, tienes toda la libertad. Yo hubiese referido eso, pero el modelo chileno se metió en un modelo contributivo en salud. Entonces hay que ser consecuente. La consecuencia es que si tú tienes que las personas pensionadas pagan un 7%, manténlo. Y como yo le dije en esa época al ministro de Hacienda, sube la pensión un 7%, o un 8%, pero no le quite el 7% contributivo. Súbeselo para compensar lo que ellos están aportando. Porque era populista quitarlo. Hubiese bastado, siento que le aumentaron la pensión un 7%. Que al final es la misma nunca.
pero habían dejado claramente establecido que siempre el sistema va a ser contributivo. Por supuesto, en relación a tus ingresos. Tú aportas FONASA en relación a tus ingresos, todos aportamos en salud. Lo que está en el SAP y en la FONASA. Será más o menos buena, mala, lo que sea. Otros países optaron por hacerlo con el impuesto general. Entonces tú me preguntas, ¿qué es lo que yo había hecho? Que había tomado esa plata y había metido el programa de inserción laboral, ¿no es cierto? Y de regularización escolar de jóvenes que fuera del sistema. Entonces, 600.000 jóvenes. Eso es 4 de cada 10 jóvenes populares abandonan la enseñanza media. Hace una semana dije en una conferencia y una persona experta me dijo: sí, pero mucho más en Uruguay. Sí, pero bueno, queda lo mismo en otro lado. Lo que tienes que hacer es, si te ocurre eso en un país, pero como enfrentarlo, y mucho menos, ¿no es cierto?, en Vietnam. No podría ser en Corea del Sur. Si te comparas con los demás, no es la ansiedad de devolver más moderado, de comparar con los peores o con los mejores. Mejor compararte contigo mismo. Entonces tú tienes que ir identificando dónde poner las lucas para que ese estudiante pueda rendir. Claro, si tienes un periodo muy malo en la economía, pues tienes que usar parte de esos recursos para poder sostener un periodo muy malo. Pero la mejor estrategia es utilizar la parte del empleo, o de la capacitación o de la formación. Porque eso es lo que te va a brindar un salto después que no lo tenemos. Tuvimos un diálogo el día viernes con la gente del BID, y vinieron los capos, los economistas, pues se juntaron los capos economistas en Chile y invitaron a nuestro medio ambiente. Y escuchaba que discutían los economistas, Fontaine, estaba Engel, todos los economistas, ¿no es cierto?, y sociólogos, todo, eran como 15 personas, pero 15 más capos del mundo, que también son súper capos, ¿ya? Y era interesante escucharlo. Y métase en internet, que yo no lo entendía, que no soy economista, me gusta la economía, pero no había leído un libro acerca de esto el año pasado, se llaman los países que están en la trampa del ingreso medio. De todos los países que han crecido fuertemente, que han llegado al ingreso medio, como está Chile hoy día, ¿cuántos han logrado pasar a ser países desarrollados? 13. ¿Y han llegado al ingreso medio? Sí. ¿Qué pasa si quedan pegados? Malasia se quedó pegado y no puede pasar a un país desarrollado, se quedó pegado. Y mostraron ahí los datos de Malasia. Malasia, yo siempre lo comparaba con Chile. Kazajistán, que va igual que Chile, ¿no es cierto?, que va un poquito más rápido que Chile, que tiene educación gratuita. Kazajistán tiene un modelo bastante liberal, ¿ya? Educación básica y media, igualitaria, en calidad, por supuesto, no la gente elige donde estudiar y todo, tiene libre elección, pero en calidad, bueno, Kazajistán, lo más probable es que si lo hace, no toma medidas buenas para llegar a la trampa del ingreso medio, no va a poder salir de esa trampa, que han pegado en ese ingreso. Entonces, yo reflexionaba y decía, el camino más fácil, por supuesto, es entregar bonos. Si yo tengo nunca guardar, como un gasto por una vez, como un gasto permanente, no lo entrego. Si no, el ingreso permanente del pueblo lo va a tener. Pero no será mejor meterlo en un fondo, es decir, este es el fondo para la inclusión social de los jóvenes, y a lo mejor tengo 10 programas al día, pero quizás el próximo año va a tener 1000. Y lo que voy a mostrar en la prensa, uno que acaba de hacer en las Condes, que hicieron en conjunto con Paz Ciudadana, con la Fundación Paz Ciudadana, y lo copiaron en Estados Unidos. Ya, y parece un programa que está teniendo eso. Bueno, ¿cómo tú financias después su programa? ¿Cómo lo sostienes en el tiempo? ¿Cómo lo multiplicas? Si eso te permite integrar los jóvenes que están fuera del sistema. Bueno, esa es la... Sí, claro, por eso optaba por un modelo más similar a los países de Europa del Norte, sino que ellos, manteniendo estados bastante liberales, lo que lograron hacer fue asegurar políticas comunes a través de los impuestos generales. No tienes acceso en Europa del Norte, en esos países, a educación igualitaria, salud igualitaria, ¿no es cierto? Y eso, Finlandia, por ejemplo, optó por no transferir recursos a la gente, sino por transferirlo a través del empleo. Pancho Gallego, el otro día en una conferencia acá, lo contó. Yo no lo leí, él comentó que había hecho esa opción Finlandia. Y eso dice la gente: sí, pero los niños son Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, que son muy ricos. Sí, pero eran tan pobres como nosotros, ¿no? Y solamente cuando tenían $20.000 de ingreso per cápita, ya habían hecho muchas medidas que nosotros no hemos querido hacer. No nos hemos atrevido a hacer, habían tomado muchas medidas. Sobre eso de que aumentarían los impuestos como para centralizar toda la educación. No, yo digo que las alternativas son: o tú lo pagas por impuestos generales o lo paga la gente la educación. Yo considero que si tú quieres dar una educación igualitaria para las personas, el camino que está tomando Chile es el camino justamente de los impuestos. Eso hizo Chile. Aumentó los impuestos para tratar de dar una educación igualitaria. Y yo cuento que lo que han hecho los países de Europa del Norte, como hicieron hace 30 años atrás, lo vienen haciendo progresivamente, no ha sido fácil para ellos tampoco, es pagar a través de los impuestos generales la salud, la educación y yo creo que gran parte de la vivienda.
¿Qué significan los impuestos generales? Que tú, si te educas en un colegio particular, el Estado paga el colegio particular, tú no lo pagas. Pero lo mismo que pagas tú de 500.000 pesos, te lo van a cobrar en un impuesto. ¿Ya? Entonces va a haber un impuesto general. Y la calidad de la educación de tu colegio igual al colegio que está en otro lugar. Claro, en el caso de Chile, la complejidad que tenemos es la política educacional. La política educacional nos segregó, entonces nos separó mucho en la ciudadanía. Entonces, volver a juntar eso es de alta complejidad. O sea, va a requerir un tiempo más prolongado. No ocurría eso en el país de Europa del Norte. Sí, perdón. Mi pregunta es que si usted cree que es valorable como el funcionamiento de eso en un país de Europa del Norte, cómo si se hiciera eso, ¿cree que sería tan efectivo? ¿Cómo se manejaría esa plataforma? Bueno, hoy día se está haciendo en Chile. No te respondí. Si es una modificación tributaria, sí, si es una modificación tributaria y casi se duplicó la subvención, va a llegar a casi duplicarse. O sea, lo que hicieron los países de Europa del Norte lo está haciendo tibiamente Chile ahora, lo está haciendo. O sea, nos aumentaron a todos nosotros el impuesto. Entonces, ¿qué quedamos bien caminando? O sea, en educación yo creo que la modificación tributaria que se hizo para poder financiar la reforma educacional, yo creo que apunta mucho más a lo que han hecho los países de Europa del Norte o lo que hace también Estados Unidos en educación. ¿Ya? Que buscar un financiamiento igualitario para los establecimientos educacionales. En Estados Unidos los que se educan en colegios privados particulares como los chilenos será el 1% o el 0,5% de la población. Y el resto se educan en colegios, ¿no es cierto?, que las personas eligen, porque están en su barrio, pero que son financiados preferentemente por el Estado. ¿Ya? En algunos puede haber un poco de financiamiento, pero en general son financiados por el Estado. Claro, no lo tenemos en todas las políticas, en salud nos ha costado mucho. Algo de eso ha hecho el auto. En general, yo conozco harto el Estado de Chile, porque me toca vincularme harto con los que trabajan en el Estado. Los recursos se usan muy bien en el Estado de Chile. O sea, comparado con el resto de los países que me ha tocado conocer a mí, hay una alta rigurosidad. Tú puedes encontrar fuga de recursos, pero en lo grueso de los recursos es muy difícil que haya fuga. Es muy complejo, porque tú la subvención la tienes asegurada por alumno. Entonces, para que te roben esos recursos y el control que ejerce el Estado es muy difícil. En esas políticas de vivienda también es muy difícil, construir la vivienda del Estado bajar para los subsidios habitacionales, que también es muy difícil. Siempre hay personas que pueden violar la ley, pero la complejidad por la estructura legal de Chile es mayor que para dejar espacio para la corrupción. ¿Qué mensaje le podría dar como a nuestra generación para como revertir este diagnóstico que usted hace de la segregación? Es una pregunta, y la otra es que, bueno, yo tomé un ramo de políticas públicas y me tocó estudiar el caso de Chile y de algunos países latinoamericanos en cuanto a su desarrollo. Y supe que en los años, bueno, en el siglo pasado, en los 40 creo que fue, estos países tuvieron la posibilidad de acercarse al desarrollo y saltar, en el caso de Argentina particularmente, Uruguay, Colombia, por ejemplo. ¿Qué es lo gravitante que se puede hacer para dar este salto? Porque el tema del desarrollo, del alcanzar el desarrollo, siempre los gobiernos se dicen, vamos a reducir la pobreza, se va a anular, vamos a alcanzar el desarrollo, la delincuencia va a desaparecer. Pero nos damos cuenta de que pasa un gobierno, pasa otro y sigue lo mismo. Y en cuanto a qué fue como lo que dice, explica usted de seguir por esta senda de revertir el tema de la pobreza. Bueno, en relación a lo primero, lo que decía, o sea, si yo tuviese idea del proyecto de usted, no lo hice cuando tenía la edad de usted, pero hoy día yo me involucraría con muchos jóvenes populares y trataría de trabajar con ellos. Claro. En los proyectos que ustedes tienen involucrados, son proyectos para niños, pero involucrados con los jóvenes populares. Saber cómo con esos jóvenes comenzar a construir una relación de igualdad. ¿Ya? La dignidad de cada uno de nosotros no aumenta si tú tienes más estudios, no aumenta si tienes más plata, no aumenta si tienes más poder. La dignidad es absoluta, gracias a Dios. Es absoluta. Todas las personas tenemos la misma dignidad, independiente de la situación de vida o los bienes que podamos manejar. Pero lo que ocurre es que a veces tú eres tratado de manera más digna por esos bienes por la sociedad, pero en términos, ¿cierto?, absoluto, esa dignidad es igual. Entonces, si tú la logras reconocer en una persona de tu edad que está a lo mejor desempleado, que ha delinquido, que ha causado daño, bueno, es un paso gigantesco para colaborar después en la integración de esa persona. Ese vínculo igualitario yo creo que permite un paso muy grande. Y lo segundo, bueno, hay muchos diagnósticos sobre Argentina, te pueden meter en internet, está lleno de esto, yo no voy a inventar nada, no te voy a decir. Un elemento de Argentina es la corrupción, o sea, la corrupción dañó a Argentina, la corrupción dañó a Venezuela, no la de ahora, la corrupción de los partidos políticos antes de la llegada de Chávez, ¿ya? Imaginemos Chávez también, porque antes de la llegada de Chávez la corrupción fue gigantesca, se robaron el país muchas veces y vivían, ¿no es cierto?, con grandes fortunas en Estados Unidos o en otros países, muchas de las personas en esos países.
¿ya? Lo mismo ocurre en Argentina. En Argentina dicen que se han robado el país 7 veces, dicen los economistas. Un país muy rico, ¿ya? O sea, ya han hecho modificaciones, el tema de los dólares, han sacado plata, han sacado mucho dinero. Perón sacó mucho dinero cuando se fue y dejó muy pobre a Argentina, ¿ya? Sacó parte del tesoro que fue protegido después en España por Franco, ya con una gran cantidad de dinero que era de Argentina. Entonces, claro, ese es uno de los elementos. Uno logra constituir algo que dé seguridad, que se pierden los recursos, es muy difícil, ¿ya? Lo segundo es que tú tienes que entender que cuando construyes una política, la posibilidad que des para que sea nula esa política tiene que ser casi nula, ¿ya? Y en Chile es muy estricto eso. Te van cerrando casi todas las puertas. Y en Argentina te dejan todas abiertas. Entonces la posibilidad de que al final no paguen los tributos, los de Luda, los de Baja. Y por eso ustedes ven, nosotros se han dado cuenta de los datos del PISA en Argentina. Argentina hace 10 años atrás nos tenían una diferencia bastante grande. Uruguay todavía mantiene un poquito, pero poquito de vida. Y Argentina se ha ido retirando, se ha mantenido casi igual o ha ido disminuyendo. Y Chile pasó a Argentina, claro, modestamente, con un puntaje todavía modesto, pero ya lo pasó. Algo insólito, porque la estructura educacional argentina era aplaudida en Europa en la década de los 50. De cómo lo habían logrado ellos, y hablaban de Argentina y Uruguay como estados europeos. Entonces, para ellos la riqueza. Bueno, y lo tercero que yo creo que es la formación ciudadana, que me duele lo que pasa a los demás. Y yo creo que en Argentina, en algún momento se perdió esa formación ciudadana, que yo la he hecho mucho de menos en Chile. Yo he participado ahora con el Ministerio hasta sexto básico en reformar la educación ciudadana dentro de la estructura escolar. Y ahora íbamos a hacer octavo básico y se suspendió. Pero si no avanzamos en eso, como algo que no es percibido como urgente, como no hay un CIMSE que lo mide, ahora empieza a meter un aspecto como de convivencia, de capital social, pero algo de eso, ¿no es cierto?, va a meter, empieza a dar una prueba de eso, pero como no se mide, al final la gente dice, no, hagámoslo, es importante, pero no es urgente. Entonces, vamos a tener un montón de ciudadanos que les va a importar un poco bien por lo demás. Van a querer mirarse el ombligo y van a que trabajar mucho para revincular con la estructura universitaria o a través de voluntariado, a través de otras acciones, siendo que se debería haber construido desde la estructura escolar. No sé cómo ustedes se han metido en el desarrollo de la conciencia moral. Todos los que estamos acá tenemos la edad que tenemos, cuánto entran 22, 23, 24 años ustedes, y tienen un desarrollo cognitivo, ¿no es cierto? Un desarrollo afectivo y todo. Bueno, paralelo a eso, se va desarrollando un juicio ético, ¿ya? Y cuando tu juicio ético se te queda en la temprana infancia, tú reaccionas en base al premio y el castigo. O sea, cuando tú me dices, la ley no me prohibía hacer esto, y tampoco me generaba, ¿no cierto?, un marco legal, como ocurrió en esto de las tarjetas, que se duplicó, ¿no cierto?, el valor. Esta discusión que había en estos días, hay un exalumno acá, Pablo Romero, con un blog de la tercera, que un muy buen artículo en relación a la ética, esto. Si la ley te lo permite, al final tú siempre tienes que hacer un discernimiento si lo que vas a hacer es correcto y no va a dañar a otras personas, aunque la ley te lo permite. La ley te puede permitir construir una vivienda en un basural, pero a lo mejor tú técnicamente como ingeniero dices imposible. Esto en algún momento va a ceder y va a generar un tremendo colapso de estas viviendas, aunque la ley no lo permite. No lo permite en Chile, pero por un ejemplo extremo, ¿ya? Entonces, si tú logras un nivel de discernimiento, que es el sexto estado de discernimiento, que es la opción por los principios universales, es más fácil convivir entre todos nosotros, nos respetamos mucho más. Respetamos los acuerdos verbales, ¿ya? Los acuerdos verbales no se respetan en Chile en un sector popular y en un sector alto. Yo conozco varios que han hecho negocios, mis compañeros de mi generación, que tienen mucho dinero, algunos de ellos, y que nos han engañado. Un socio de ellos lo ha engañado, se le ha robado la plata. Y vive con el robo de la parte de la sociedad, y como no había nada escrito, le dije, bueno, si no lo teníamos firmado. Pero como se habían acordado, que yo ponía la lucas acá, y tú me la robaste al final. Bueno, pero muéstrame un documento, le dice. Una persona de la misma generación, compañeros, ¿no es cierto?, de universidad, la misma generación de universidad, y algunos de ellos compañeros de colegio. Entonces, esas personas tienen, ¿no es cierto?, un nivel de desarrollo del juicio moral que es como una persona de 14 o 15 años. Entonces, a veces tú tienes una persona que tiene un doctorado y cuando tú lo escuchas opinar acerca de los demás, opina como una persona de 14 o 15 años, en términos de los juicios que emite. Entonces tú dices, escucha, qué raro, porque tiene un alto desarrollo cognitivo, muchas capacidades, pero no tiene, eso no fue acompañado. ¿Y eso a qué se debe? A que tú no lo acompañaste en su desarrollo durante todo el periodo escolar. No le ayudaste a desarrollar. El desarrollo del juicio moral, como dice Lawrence Kohlberg, es un trabajo.
es un trabajo. Entonces, y eso lo tienes que hacer como cuando creces, como cuando aprendes matemáticas, es un trabajo, requiere un esfuerzo. ¿Ya? Y eso yo digo, es un vacío tremendo en la sociedad chilena, que no lo tiene en la sociedad de Europa del Norte, que eran mucho más bárbaras que la nuestra. Es una zona de aves, eran muchas horas, pero en un momento se dieron cuenta que si no se juntaban para desarrollarse, no podían desarrollarse, se iban a seguir destruyendo. ¿Ya? Y eso nos ha costado mucho en sociedades como la nuestra. Bueno, que les vaya bien. Perdonen el tremendo atraso. Hay varios exalumnos de esta facultad, hay personas de esta facultad, académicos que nos han apoyado acá y también de las facultades que están alrededor. La directora de Chile, Magdalena Simonetti, exalumna de psicología, así que hay hartos que son de aquí, el director ejecutivo internacional, exalumno de economía, ya, de acá, así que hay hartos que han recibido la misma formación que estamos viendo ustedes. Salido que les vaya muy bien. Chao. Ah, ¿de veras? Sí. Bueno, y que han invitado a participar en lo que Chile se propone. Esta semana, hoy y viernes, vamos a hacer de nuevo charlas a la 1. Y no, el viernes a las 11:30 y el jueves a la 1. Y además, para que sigan en el proceso, porque después vamos a tener la votación de los temas que sacan como más interesantes de toda esta semana. Y finalmente,